a los dos panelistas. Nosotros no sabemos cuál es el rumbo del gobierno. Bueno, ¿qué rumbo nosotros tendríamos que imponer para salir de la situación que nos ha colocado el gobierno, que nos ha colocado la usura internacional? ¿Qué hay que hacer? Hay que pagar, tenemos que traer el default, especulamos o actuamos. Es decir, ¿qué posición tendríamos que tener desde el punto de vista concreto con la deuda? Me parece que conviene hacer más preguntas y después que sean... Sí, no sé, digamos, sí. Yo tengo una pregunta, una para Rubén y otra para Héctor, pero voy a hacerla a Héctor. Respecto de la deuda ilícita, de la deuda revisada, ¿en qué jurisdiccionalidad, en qué ámbito legal, judicial recaería el proceso íntegro? Es decir, hay ilegitimidad interna, pero también seguramente hay ilegitimidad externa. ¿Y dónde está la instancia de juicio para traer todo eso y expectativas ya no de realización de eso, sino concretamente qué se haría si se inicia un proceso de esta índole, que tengo entendido no se inició en ninguna parte del mundo? Una pregunta para el licenciado Llurena. Usted dijo que dio una propuesta de salida, en el sentido primero de declarar el default y después plantear una reestructuración global con auditoría. La pregunta es la siguiente. Primero, ¿considera que el gobierno en esta situación tiene el poder político, la capacidad, digamos, las espaldas necesarias para plantear una reestructuración semejante? Segundo, todos los candidatos que podrían ser gobierno en el 2015, si tomamos cualquiera de las encuestas, todos plantean, digamos, volver al mercado de capitales. Es decir, la discusión no tiene la menor duda, digamos. Estamos en un escenario que es probable que sea convalidado por una mayoría electoral del partido de la deuda. ¿En qué situación estaba el caso Olmos? Porque en la Cámara de Diputados no se trató jamás el fallo de Ballesteros. Y además me parece que en todo caso, si participamos de estos encuentros, de reuniones, ¿qué hacemos nosotros para empezar por ese lugar? Que es la ilegitimidad de la deuda, porque seguimos pagando algo que es ilegítimo, usurario y fraudulento, y nosotros tenemos un sector por ahí reducido, y después siguen en la Cámara esta dirigencia que le hace pito catalán para ser educada a estos fallos. Y me parece que tenemos la obligación y el deber, por lo menos, de difundirlo y que lo conozca la mayoría del pueblo argentino. Voy a reconstruir las preguntas. La que se hizo en primer término con respecto a las alternativas. Yo mencioné lo que yo entiendo debiera ser la secuencia lógica y necesaria en un caso de crisis como el que volvemos a vivir ahora. Blanqueo del default, auditoría de deuda, replanteo a través de una reestructuración forzosa. Aclarando lo siguiente, la reestructuración forzosa no es una reestructuración draconiana, porque comparto con Rubén que la Argentina, una vez que está dentro de determinada regla de juego, no puede violentar mucho el esquema, nos guste o no nos guste, pero sí una propuesta racional, una propuesta que permita demostrar la capacidad de repago. Para mí, una de las causales de ilegitimidad es también la contracción de deuda sin capacidad de repago. Si yo, funcionario, como ahora, estoy firmando deuda que sé que el país no puede pagar, esa actitud ya es un principio de ilegitimidad.
Entonces, con respecto a la pregunta, si entiendo bien, es con respecto a las alternativas de deuda, el tema del default y reestructuración. Es el blanqueo de una situación necesaria. El tema es que acá la premisa que se viene manteniendo, yo diría desde hace 40 años, con distintas variantes, es la política de crecimiento con deuda externa. Esto se inaugura en la época moderna con la gestión Martínez de Oz. El país no tiene, según esta tesitura, ahorro interno suficiente y necesita del ahorro externo. Ese ahorro externo viene como deuda y consecuentemente esa deuda va a motorizar el desarrollo. La falacia que tiene ese razonamiento es que la deuda es el principal obstáculo para el desarrollo. Entonces nos encontramos con una contradicción. Se nos dice que hay que pagar la deuda para poder crecer, así vienen capitales, vienen más préstamos, etc. Y resulta que ese crecimiento de la deuda es el que está estrangulando el crecimiento. No sé si está más o menos respondida la primera pregunta. La segunda, con respecto a la deuda ilegítima, preguntándote sobre, confundo con la cuarta. Se habló de algo así como cuándo y por qué era deuda ilegítima. No, ¿quién haría la auditoría? Claro. No, perdón, ahora recuerdo. ¿Quién haría esta auditoría? Sí. El tema es así. En la Argentina existen más de 5 causas abiertas en la justicia sobre el tema de la deuda. La más importante y conocida fue la que tuvo sentencia el juez Ballestero en el año 2000, que fue la causa que inicia Alejandro Olmos. Esa causa se refiere a la ilegitimidad probada de la deuda contraída durante el proceso militar. Lo que analiza y dictamina esa sentencia es lo ocurrido con el crecimiento que el mismo juez establece, el crecimiento extraordinario de la deuda sin justificación, dice, financiera, económica y administrativa, es decir, una deuda sin causalidad probada y con una suma de irregularidades. De paso contesto la otra pregunta sobre la ilegitimidad de la deuda, que es esa deuda, esa sentencia fue dictada en el año 2000, como la causa duró 18 años, los delitos estaban identificados, pero los responsables resultaban sobreseídos por prescripción, por transcurso del tiempo. Lo mismo que se lamentó la presidenta, que volvió a ocurrir con el megacanje 2001. Ahora, la explicación que yo encontraría a su pregunta es la siguiente. Si se determina la nulidad de las acreencias, eso es un argumento importante desde el punto de vista legal y financiero, que es oponible también al exterior. Si nuestro Código Civil, creo que en el artículo 502, establece el principio de que si la deuda original está viciada de nulidad, toda reestructuración, toda refinanciación que se haga sobre una obligación ilegítima es igualmente nula. Esto es un principio que establece nuestro Código Civil. En consecuencia, lo que podría llegar a argumentarse, no soy abogado, así que no es esto una palabra, digamos, segura, es que existiendo nulidad en las obligaciones, el país sí puede objetarlo. Podría haberlo objetado ahora. Por ejemplo, el 80-85% de los títulos del megacanje 2001, que está investigado por la justicia porque fue un canje delictivo, se aceptó pagar y refinanciar deuda a una tasa de interés en dólares del 15% anual, con lo cual para refinanciar capital por 29.000 millones el país terminaba pagando solamente por intereses 44.000. Ese canje delictivo que está investigado por la justicia, el 80% de esos títulos los canjeó la administración Kirchner en el año 2005. Entonces no se puede estar desestimando cuando uno tiene las causales por lo menos para pleitear el tema. Argumentación que no fue
planteada porque la política desde el inicio del gobierno Kirchner fue: el gobierno no iba a cuestionar ninguna legitimidad de la deuda porque la daba por aceptarla. No sé si esto responde en parte a la pregunta 1 y la 4. Agrego de la 4 que hay otras 4 causas abiertas y que la justicia tiene cajoneada vergonzosamente. La causa Olmos II, que también inició Olmos sobre el endeudamiento de los gobiernos democráticos sucesores del gobierno militar, que sigue abierta. La del megacanje, que fueron sobreseídos sucesivamente todos, pero está hace 2 años pendiente el llamado a tribunal oral del exministro Cavallo, y que nadie lo cita, y la justicia deja impunemente pasar los tiempos. Y las que se han sumado después sobre gestión de presidentes, titulares del Banco Central, la denuncia Olmos Gaona Marcos, y las nuevas que se ha presentado Mario Cafiero y Lorenz Negri sobre prórroga de jurisdicción, nulidad de la prórroga de jurisdicción, y sobre la falta de información del canje con el Club de París. Todas son objeciones legales que el gobierno deliberadamente no utiliza. Esto es un discurso común a toda la clase dirigente, efectivamente, no es novedad, pero es así. La clase política, que tiene su responsabilidad primaria, elude abiertamente asumir sus responsabilidades, pese a que la Constitución Nacional declara taxativamente, artículos 75, incisos 7 y 8, que el arreglo de la deuda pública es competencia del Congreso. Lo que pasa es que el Congreso delega irresponsablemente al Poder Ejecutivo y luego se considera desentendido de sus resultados. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero las preguntas, había una con respecto a la que me hacía usted con respecto a si la Argentina puede replantear esto. Bueno, en lo que es mi humilde opinión, puedo decirle, si la Argentina quisiera realmente no convivir con nuestra trampa de deuda perpetua, sino confrontar, tiene 3 vías para hacerlo. La primera es el cuestionamiento de la ilegitimidad a la que me referí. La segunda es el cuestionamiento de la insolvencia. La insolvencia estructural es también una causal de ilegitimidad. Que el gobierno viva refinanciando deuda mientras incluso empapela al Estado es también una cuestión de ilegitimidad. Nadie hace la pregunta: ¿quién me va a levantar el muerto a los jubilados? El gobierno está incumpliendo las propias directivas de la Corte Suprema en cuanto a actualización de la movilidad jubilatoria. ¿Por qué? Porque el ANSES está con el 64% de los fondos de jubilados prestados al Estado. En consecuencia, se está produciendo un proceso perverso. Una vez un abogado me decía, dice, esto es lo más perverso que yo vi. El gobierno está apostando a la muerte de los jubilados. Porque el jubilado que muere es uno menos que reclama y va licuando la deuda del ANSES con los jubilados. Entonces es evidente que esto va a otro plano de respuesta contestataria. Pero la alternativa que veo, la más prudente, la inmediata, en mi opinión estaría cifrada en blanqueo del default, apertura de investigación. Esto que se votó ayer en el Congreso es una contradicción. Crear una comisión no se crea. Se suspenden los pagos y se audita la deuda. Cuando se tenga un dictamen de la deuda, se analiza si se retoman los pagos. Pero esto de poner una investigación ad hoc, para mí no tendría sentido. Y no sé si omito algo. Lo único que sí digo es que todo esto se maneja con 3 patas. El oficialismo de turno, la oposición política que le hace el juego, porque la masa de la partidocracia opositora está adhiriendo y felicitando a la política del gobierno. Por ejemplo, se pondera el hecho del éxito del megacanje 2005, y eso es una falsía, porque el megacanje Kirchner-Labaña fracasó porque a los 2 años no se podía pagar, y estamos pagando las consecuencias de ese default. No sé, no quería monopolizar el tema para dejar que me conteste, pero no sé si he respondido a las inquietudes centrales, pero insisto, la Argentina está en una trampa de deuda perpetua. Esto hay que blanquearlo. Se tiene que aclarar a la opinión pública, en la medida en que uno lo pueda difundir,
que todo esto descanse en una ficción de una solvencia fiscal que no existe. Creo que tengo algunos matices con respecto a la opinión del licenciado Julián. El argumento del impago es un argumento que planteado en el largo plazo es razonable, pero es un argumento que es aplicable a todos los países, prácticamente. Que es aplicable a todos los países. O sea, el mecanismo de renovar deuda, etcétera, 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 no es solo una cuestión de Argentina. Lo cual, básicamente, independientemente de lo que haga Argentina, y en esto creo que el escenario incluso hoy es mucho más complicado que en el 2001, es muy difícil que acompañen una medida de este tipo países eventualmente con intereses comunes, y sería una medida absolutamente, yo diría, individual de Argentina, en un contexto que es muchísimo más complicado que el default del 2001. Uno diría que en el default del 2001 había una cierta legitimidad incluso, porque había un contexto internacional, sobre todo después de la locura de la década del plan de convertibilidad, que estaba, yo diría, favorable a comprender que había una responsabilidad incluso de organismos internacionales, etcétera, etcétera, en el proceso que lleva a la crisis del 2001-2002 Argentina. Tengo mis dudas que en este contexto se pueda tener una situación de ese tipo. Primera cuestión. La segunda es que el default en sí mismo, como lo demostró otra vez el proceso de los primeros años de la posconvertibilidad, no sirve si no hay un cambio de política macroeconómica. Y quiero recordar que el cambio de política macroeconómica que hizo viable el default y allanó el camino incluso para el planteo de una salida del default, fue un cambio de política macroeconómica muy brusco y que tuvo efectos sociales brutales en el país. Hablo de la mega devaluación, hablo de básicamente el ajuste fiscal que se produjo. O sea, hay una cantidad de cosas que deberían ser, digamos, por ejemplo, hoy el peso en el presupuesto de los intereses de la deuda no son los mismos que en el 2001. El impacto fiscal que produciría, por ejemplo, sería mucho menor. Quiero decir con esto que yo lo veo a Argentina en una situación muy complicada, pero el punto que quiero marcar es que independientemente de que se decida o no hacer el default, que de paso puede ser que el default surja no por decisión, sino que justamente porque si seguimos con una política macroeconómica que sigue profundizando la crisis, vamos a tener una situación de no pago realmente, o sea que venga de hecho, tendría que ser acompañado con un cambio de políticas macroeconómicas que hoy el país no está dispuesto a hacer. Y que el escenario internacional en el cual se está planteando esta nueva situación de impago de la deuda argentina no es el mismo que el 2001-2002. Incluso no es el mismo por lo propio del país. Este es un país que se mostraba como modelo para el mundo y algunos siguen pretendiendo que lo sea. Era un país que crecía, era un país que mejoraba todo el tiempo. O sea, plantear después de todo este escenario que realmente estamos en una situación de no pago, de emergencia, que esto, que el otro, papá, y que la culpa la tiene es un país que no estaba integrado, que no pidió préstamos prácticamente financieros internacionales. O sea, plantear que lo que está, la situación que estamos ahora es un resultado de la deuda de los mercados financieros internacionales y que la solución va a ser con el default, es hoy como mínimo mucho más complicado que en el 2001-2002. Esa es una impresión que yo tengo. En cuanto a la pregunta que se formula aquí, entonces, lamentablemente,
yo estoy viendo que lo que Argentina va a necesitar en este contexto, e independientemente de lo que se haga con la deuda, es un cambio de política macroeconómica. Un cambio de política macroeconómica que básicamente va a tener que recomponer alguna de las condiciones macroeconómicas del 2002, 2003, 2004, a saber, superávit comercial, superávit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto implica, hoy por hoy, al menos como yo lo estoy viendo, y a medida que se vaya atrasando y se siga atrasando y se siga atrasando, probablemente un ajuste que va a tener un impacto muy fuerte en la situación económica y social de Argentina, más de lo que está ahora.